Pues muy buenas noches, seguimos con nosotros en esta segunda parte de La Pica en Flandes, este programa, como saben ustedes, dirigido al mundo cívico-militar. Y en esta segunda parte del día de hoy vamos a seguir esa serie de magníficas intervenciones que está llevando a cabo el general Cifuentes sobre lo que es ese cambio tan necesario de cultura de defensa a cultura de nación. ¿eh? Y aquí en esta cuestión nos va a trasladar la importancia de lo que es la opinión pública sobre lo que hacen las FARC, el tener una voz, explicar lo que hacen las Fuerzas Armadas. Así que adelante, mi general, estamos ansiosos escuchándole, por favor. Muchas gracias, Guillermo. Buenas noches a todos y a todos los oyentes. Y efectivamente, pues hace un par de semanas iniciamos este camino, ¿no? de explicar un poco, en mi opinión, cómo debería fortalecerse la cultura de nación partiendo de la cultura de defensa actualmente existente. Y para ello, pues anticipaba cuatro vías o proponía cuatro vías de debate. En una primera que ya comenté era incrementar el conocimiento de las Fuerzas Armadas, más unión, más actividades de unión pueblo-ejército, de forma que ahí podríamos decir que se está reforzando la expresión quiénes somos. Y esta segunda línea de hoy, pues quería hacer mención a reforzar la expresión qué hacemos, qué hacen las Fuerzas Armadas, y para ello se deben potenciar sin duda la información pública sobre lo que hacen las Fuerzas Armadas. Pero no de una manera dispersa, sino tener una voz que dirija, hacer una información pública activa, no pasiva, no reactiva, sino activa, y para explicar lo que hacemos y además explicar lo que hacemos con oportunidad. Eh, bueno, hay varias posibilidades de incrementar en este aspecto la información pública. Desde luego, utilizar portavoces que expliquen de forma habitual las actividades que realizan las Fuerzas Armadas. Y bueno, pues esto creo que recordar que pusimos el ejemplo de la operación Balmis, como los representantes, incluso los jefes de gabinete y de los tres ejércitos, pues salían a exponer cuál era la situación, qué es lo que se estaba haciendo, y creo que fue positivo, ¿no? Creo que fue positivo ponerle cara y ver a las personas uniformadas que estaban combatiendo esa guerra, según la definió el presidente del gobierno, esa guerra contra la pandemia, ¿no? Y creo que fue positivo. Luego ya se retiraron esas personas, pero bueno, en otras, en las cadenas de televisión, en emisoras de radio, pues han participado miembros de las Fuerzas Armadas, dando voz y explicando qué es lo que hacen las Fuerzas Armadas. Y últimamente, en la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa, pues hemos podido ver cómo también se acude a personal experto de alta graduación, normalmente con conocimientos sobre estrategia, sobre geoestrategia, para explicar lo que está ocurriendo allí y cómo nos puede afectar a nuestra nación. Así que esos son dos líneas de trabajo, más otra que creo que comentó el coronel Collins, no sé si fue Collins, me parece relacionado con las películas, ¿no? Utilizar tantas historias, tanta historia que tiene España para hacer más películas. Se habló de un par de películas que se habían hecho últimamente de las Fuerzas Armadas, que habían sido muy favorables. Yo creo que, bueno, pues en ese camino, desde luego, hay que reforzar la información pública y creernos que es necesaria eh, para explicar por muchas cosas el incremento, que es lo que hacen las Fuerzas Armadas en beneficio de la sociedad, fundamentalmente, y cómo dan seguridad y protección a nuestra nación, ¿no? Aquí me gustaría utilizar algunos de los argumentos que el general de la Plaza escribió, Felipe de la Plaza, un gran compañero, escribió en un artículo que creo que lo resume perfectamente, y voy a utilizar algunos de ellos, ¿no? Lo que tenemos que explicar, lo que nuestro gobierno tiene que explicar es que solamente en el soldado español España deposita el uso legítimo de la fuerza del Estado, y que por tener ese privilegio y esa responsabilidad, los soldados ven limitados algunos de los derechos constitucionales de los que disfrutan el resto de sus compatriotas, y que solo recuperan cuando dejan las Fuerzas Armadas, o en el caso de los militares de carrera, cuando pasan a la situación de retiro. Pero este privilegio, esta responsabilidad que se le asigna al soldado, es el motivo por el cual se puede decir que el soldado no es un funcionario, como intentan asimilar muchas veces desde instituciones públicas. No es un funcionario, aunque tiene que estar encasillado y colocado en alguna de las clasificaciones del funcionariado de la administración, pero no es un funcionario, como pretenden hacernos creer.
Es cierto que por estructura, por la preparación, por los medios, se puede contribuir ocasionalmente a tareas que son más propias de la administración civil. No exige el uso de la fuerza, aunque se movilizan recursos militares, pero es el uso de la fuerza lo que caracteriza la actuación del ejército. Y el resto de tareas tiene carácter secundario. Esto hay que explicarlo. O sea, no es la ayuda humanitaria la principal tarea del ejército. No es la verdadera razón de ser de la organización militar. La razón de ser de nuestro ejército ha sido siempre ganar las guerras, ganar nuestras guerras. Y para eso hay que tener voluntad de vencer. Vivimos en el mundo globalizado y nuestra seguridad no depende directa o indirectamente de lo que ocurre en escenarios muy distantes, eso es cierto. Por eso, en lugar de ir a la guerra, pues se utiliza mucho la expresión proyectar estabilidad. El ejército proyecta estabilidad para que esos conflictos que están lejanos no afecten luego a la situación de estabilidad en nuestra nación. Los ejércitos sirven para extender la paz, pero hay que explicar a los españoles que esta participación en la extensión de la paz es precisamente mediante el uso de la fuerza. A Bosnia, a la isla de Perejil, en Mali, en Somalia, en Afganistán, el ejército español va a extender la paz, pero aplicando el uso de la fuerza. Para el soldado, las actividades que realiza en una misión denominada de apoyo a la paz son misiones de combate, son misiones operativas, y eso hay que explicarlo. El ejército actual, y a cada uno de sus soldados, obviamente, se le pide que haga su trabajo rápido, con el uso mínimo indispensable de la fuerza, bajo la atenta mirada de los medios de comunicación, en colaboración con otros actores y aplicando además unas reglas que su oponente no respeta. En las últimas décadas es cierto que el ejército español ha ido actualizando la formación de sus componentes, se han incorporado tecnologías de última generación, se han adaptado procedimientos a los de nuestros aliados, se han estandarizado procedimientos. Pero para que el soldado sea capaz de hacer lo que de él espera a los españoles es necesario que sus dirigentes y la sociedad les apoye, les dote de recursos económicos, de los medios, del adiestramiento y del respaldo moral a los que deberá recurrir cuando esté solo para poder cumplir su misión. Entonces, construir ejércitos disuasorios y mantenerlos con las últimas tecnologías cuesta dinero. Y eso, para tener un ejército operativo, debe saber la población que eso es caro, que debe ser sufragado con los impuestos de todos y que esa es la forma en que se ha decidido que los ciudadanos españoles contribuyan al esfuerzo de seguridad y defensa de la nación. Por eso, el alcanzar el 2% es lo que se ha establecido a nivel OTAN y Unión Europea para considerar que los ejércitos pueden tener recuperadas y operativas el mayor número de sus capacidades. Y esa es la contribución al esfuerzo que a los ciudadanos se les debe pedir y hay que explicar. También hay que explicar que hay cientos de empresas y miles de puestos de trabajo colaborando con defensa y buscando conseguir y fabricar los mejores medios materiales y armamento. ¿Para qué? Para proteger a nuestros soldados, para defender a nuestra nación. Eso hay que explicarlo y de esa manera. Los soldados, excepto que en el futuro pueden estar empeñados en combate, pero también en las tareas que se pueden denominar como posconflicto, fomentar la estabilidad, la reconstrucción y además en numerosas tareas de carácter civil. Todo eso requiere un apoyo también de la población. Para la opinión pública es mucho más fácil saber que los soldados reconstruyen colegios, reparten ayuda humanitaria, ayuda a los niños, que aceptar la terrible visión de verlos combatir y morir en los suburbios de cualquier país del tercer mundo. Pero claro, para repartir caramelos a los niños y alimentos a los pueblos que están sometidos por tiranos, es necesario a veces darles antes la libertad, combatiendo y arriesgando la vida de nuestros soldados. Eso hay que explicarlo. En resumen, las Fuerzas Armadas tienen que hacer oír su voz para explicar a la sociedad que el populismo que pregona el antimilitarismo y el pacifismo en realidad está fomentando el odio, germen de casi todas las guerras. Que los auténticos pacifistas son los militares, los primeros en sufrir el horror de la guerra. Que hay militares porque hay guerras, no hay guerras porque hay militares. Que sin ejércitos la humanidad está abocada a la barbarie y que siempre ha habido, hay y habrá guerras, sean del tipo que sean, abiertas, latentes, frías, nucleares. Por eso tenemos que estar preparados permanentemente para la guerra, que es la única forma de evitarla. Así que el lema de la Academia General Militar, si vis pacem para bellum, sigue vigente. Y nuestros ciudadanos deben conocer todo esto para valorar la grandeza de la profesión militar y apoyarla en todo lo que puedan. Yo creo que, bueno, pues dejo ese tema, esa línea de actuación para el debate. Guillermo. Magnífico, mi general. Magnífica intervención. Cedo la palabra rápidamente al general Fontella. Mi general. Sí, sí. Nada. Bueno, pues efectivamente, vamos, como no puede ser menos, hay que estar de acuerdo con el general Cifuentes, pero siempre vamos al final a la misma cuestión.
No hay, porque no hay voluntad política. Luego, si no hay voluntad política, pues esa política de información sobre la actividad y las funciones y el objetivo de la Fuerza Armada no tiene cabida dentro de la organización y de los presupuestos. Es más, siempre se confunde la organización de propaganda del Ministerio de Defensa no va en labor de facilitar o de informar sobre los ejércitos, sino de apoyar al político, a la ministra o al ministro. Y que en realidad son órganos de propaganda del ministro. Confunde la persona con la institución. En ese punto de vista, la institución militar de hace ya muchos años no tiene ningún órgano de propaganda que la represente debidamente. Tenemos también el problema, por ejemplo, hace poco falleció un sargento en Almería, pues evocó un BMR. Los BMR son del año 86. Ya están caducados. Cuando fuimos en Boni en el año 92 ya estaban obsoletos. Historias estaban funcionando y es un material muy peligroso porque ya está muy viejo. Y sin embargo nadie protesta porque haya habido un muerto, porque eso ha sido porque no ha habido presupuesto para mejorar el material de hace ya muchos años. Entonces, estamos con material viejo y así podemos hacer con muchas cosas. Y hay ningún medio de comunicación, ningún político dice nada. Y ese es el problema. Ya, paso al siguiente. Ahí queda dicho ese comentario, mi general Fontella. Por seguir el turno, mi coronel Collins. Pues yo me voy a referir al siglo XIX. En el siglo XIX había militares y escritores no militares, civiles, que escribían mucho sobre las Fuerzas Armadas y sobre los ejércitos. Por ejemplo, tenemos a uno de los grandes historiadores militares, no sé si fue general, creo que sí, Martín Arrue, que bueno, tiene historias interesantísimas sobre la época imperial de España. Bueno, y fue académico y fue uno de los grandes escritores con mucho éxito en sus libros. Pedro Antonio de Alarcón fue a la Guerra de África de 1859 y escribió muchísimas sobre ella. Benito Pérez Galdós tiene los episodios nacionales en que gran parte de ellos son bélicos. Es decir, que tanto los escritores civiles como los militares, que había muchos, pues escribían sobre el tema. Ahora se ha hecho algo y ha salido un libro sobre la acción de la Guardia Civil contra ETA, Picoletos, que yo no lo he leído aún, pero creo que está bien. Pero es poco, sale uno muy de vez en cuando. Bueno, luego la televisión está absolutamente descuidada. Indirectamente se ponen bastantes películas bélicas, generalmente norteamericanas. Al menos las que a mí me gustan y me parecen buenas son norteamericanas, de conflictos bélicos modernos. Otra cosa que yo... Bueno, y luego hubo durante una época un programa específico que se llamaba Por Tierra, Mar y Aire, que bueno, no estaba mal. Pero bueno, eso se ha descartado ya totalmente. Luego, claro, otra cosa que, por ejemplo, hacen los norteamericanos, pues es en las actividades deportivas. En las actividades deportivas suenan los himnos, normalmente los canta el himno norteamericano, una cantante famosa, y siempre sacan algún herido, algún mutilado de las guerras que han tenido para honrarle. O sea, que aprovechan los acontecimientos deportivos, que son muy populares y muy bien recibidos por la gente, para pues mostrar lo que hacen las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, también eso lo hacen mucho en el pueblo francés. Los franceses ya no, pero porque están casi igual que nosotros de mal en estos aspectos, pero en sus tiempos hicieron muchísimas películas sobre la Legión Francesa. Recordamos Boyest, Boideal,
todos aquellos libros de Jean Lartegui, en fin, hicieron sus campañas, o sea que hay precedentes y es una cosa que se ha hecho. Claro, el problema también que existe es que al no haber unas amenazas exteriores directas, pues claro, la gente no ve el ejército como tan necesario, ¿no? Entonces, claro, el dicho ese, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, pero claro, cuando truena, si no has preparado el ejército, pues es que no te sirve para nada y fracasas. Las misiones exteriores yo creo que son muy importantes, como ha dicho el general Cifuentes, porque la teoría sobre las guerras pues, ha cambiado. O sea, todas las grandes guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda, empezaron por zonas de influencia de las grandes potencias disputadas, que luego se fueron complicando y se fueron multiplicando, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial pues fue un tema de Sarajevo, de Bosnia, que quería, vamos, de Austria, que quería ocupar la zona de Bosnia-Herzegovina, y claro, entonces en Rusia pues amparaba a los eslavos y tal. Empezó por un tema menor de zonas de influencia y acabó siendo una guerra en la que intervino pues toda Europa y prácticamente todo el mundo. Lo mismo pasó en la Segunda Guerra Mundial con Polonia. Entonces, bueno, pues actualmente se trata de que esos conflictos que siempre hay entre zonas de influencia de distintos países, pues no lleguen a más. Entonces es como apagar el fuego cuando se está iniciando, que es muy fácil. Y bueno, y en eso consisten las misiones de paz, que para las unidades que están involucradas son misiones con mucho riesgo, porque actúan en situaciones bélicas. Bueno, y ahora yo creo que se ha producido estos últimos meses un hecho que yo creo que es peligrosísimo y que se debería evitar. El hecho peligrosísimo que ha ocurrido en los últimos meses es exhibir para disuadir al enemigo la potencia nuclear. Entonces, la potencia nuclear, claro, pues sí que puede dar lugar a una catástrofe mundial de proporciones nunca vistas. Por lo tanto, me parece de una irresponsabilidad tremenda por parte de los mandatarios que han exhibido esto, el emplear la fuerza nuclear como disuasión. Y amenazar con el empleo de fuerzas nucleares, aunque sean bombas nucleares tácticas. Es que las tácticas producen radiaciones exactamente igual que las muy grandes, en menor medida, pero producen radiaciones que afectan a una zona amplia. Entonces, claro, es de locos emplear armas atómicas tácticas en Ucrania, que están allí todos apiñados. Claro, indudablemente las radiaciones iban a afectar a una zona muy amplia y además poner en peligro a que eso se fuera escalando. Entonces, ese me parece un tema que peligroso, vamos. Y bueno, este es lo que quería comentar sobre la cultura de defensa. Pero vamos, que se habla poco de estos temas y generalmente por personas poco especializadas en el tema. Muy bien, muchísimas gracias, mi coronel, por su intervención, y ya para cerrar el turno de palabra le cedemos la palabra a don Fernando Platón. Adelante, don Fernando. Bueno, pues ya un poco comentando lo que ya han dicho mis compañeros, pues en primer lugar ese tema de vincular ejércitos, que los ejércitos producen la guerra, ¿no? Más bien no. Y acudamos a claros ejemplos históricos, porque claro, podemos ponernos a hablar, como suelen hacer los políticos o interesados, y empezar a decir tonterías. Pero ¿hay algún país, digamos, que haya estado durante muchos años en paz? En Suecia, 207 años. La última guerra en que intervino fueron las napoleónicas. ¿Suecia tiene ejército? Sí, lo ha tenido siempre. Y servicio militar. Bueno.
Pero sin embargo, no, con todo ese ejército, que además muy cuidado, porque Suecia ha desarrollado fábricas de armamento, diseña sus propios aviones de combate. Los tanques también son de diseño propio, o sea, con toda una industria bélica de armamento, con todo un ejército formado y preparado, no ha intervenido en ninguna guerra. Siguiente país, Suiza, por coger países cercanos. Pues Suiza lleva más de 150 años de paz. Y de hecho, quitando las napoleónicas, tuvo una guerra civil a mediados del siglo XIX, que fue la única excepción, pero ya tras esa guerra civil ya más de 150 años de paz. Y Suiza tiene ejército, tiene industria bélica, también de aviación, de diseño de material propio. Es más, es que allí incluso la gente tiene el fusil en su casa. Y sin embargo, no hay matanzas indiscriminadas, no ha intervenido en ninguna guerra, ni quiere intervenir. Entonces, ¿quién origina las guerras? Las guerras no las originan los militares. Un general, digamos, no declara una guerra, la declaran los políticos. El ejército está al servicio del gobierno que esté en el país en ese momento. En la antigua época, en la Edad Moderna, la declaraban los reyes y iban los ejércitos reales a la guerra. Pero la Primera Guerra Mundial no fue declarada por ningún jefe de Estado Mayor. Fue declarada por los gobernantes y los parlamentos de los distintos países. Y así se originó la guerra, de acuerdo a los tratados que habían firmado a su vez los políticos. Por lo tanto, digamos, eso de que el ejército produce las guerras, no. El ejército interviene en las guerras porque es su misión. Pero quien produce las guerras son los intereses políticos. Cuando, como en Suecia o en Suiza, no ha habido unos intereses belicistas, pues no ha habido guerras. Por mucho, digamos, que se tengan los medios. Y el ejército, digamos, es lo que te garantiza la seguridad. Por eso ni Suiza ni Suecia fueron invadidas en ninguna de las guerras recientes. Por el motivo, porque era un hueso duro de roer. Lo que es fácil, se ataca fácilmente, porque además me viene bien de paso. Noruega se vio envuelta en la Segunda Guerra Mundial porque a través de Noruega pasaba el suministro de hierro sueco, precisamente sueco, hacia Alemania. Cuando los aliados pensaron en invadir Noruega para, por una parte, ayudar a Finlandia contra la Unión Soviética y, por otra, evitar que Alemania recibiera ese hierro, el régimen nazi de alemán invadió Noruega y la ocupó. ¿Por qué motivo? Pues porque venía de paso y fue una campaña difícil. Y lo hizo porque indudablemente tenía esa necesidad. Y Noruega era muy pequeña. Si Noruega hubiera sido mucho más fuerte, muy probablemente se hubiera defendido. Y desde luego no tienes capacidad a lo mejor para defenderte, pero sí para lograr una mejor posición. Cuando en la guerra de invierno la Unión Soviética atacó a Finlandia, pues ganó la guerra. Pero también al mismo tiempo le fue tan duro de roer que, digamos, Finlandia consiguió un buen acuerdo de paz. Y bueno, habría otros temas más que tratar, pero los dejamos para otro día. Ya cedo la palabra. Muchísimas gracias, don Fernando. Interesantísimas todas las intervenciones. Y ya cedemos, digamos, unos 3 minutos al general Cifuentes si quiere hacer una enmienda a la totalidad, una recopilación de esta magnífica ponencia que sin duda ilumina mucho a nuestros oyentes de la Pica en Flandes. Adelante, mi general, por favor. Bueno, por alusiones, porque la verdad es que las intervenciones, todas vuestras intervenciones y comentarios han sido muy, muy esclarecedores y tenéis mucha razón. Bueno, un comentario con respecto a la voz que pueda salir del ministerio es una voz en beneficio del mando político, ¿no? Está claro, o sea, el Ministerio de Defensa tiene un gabinete para que salga bien el Ministerio de Defensa. Entonces, quizás lo que nos hace falta es una voz desde las Fuerzas Armadas. O sea, ¿por qué no hay un gabinete
de información pública potente en Fuerzas Armadas, coordinado con el Ministerio, que explique lo que hacen los militares, ¿no? O sea, yo creo que ese es el siguiente nivel de información pública al que debería actuar. La participación de militares, bueno, en la calle o en eventos y en actos públicos, pues la verdad es que, bueno, está muy condicionada y habéis comentado algo de las unidades de música. Y bueno, creo que las únicas bandas o unidades de música militares que intervienen, yo he visto alguna vez en el campo de fútbol del Valencia, que una vez creo que se actuaron una vez, las del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, y siempre la de la banda de la Brigada Paracaidista, que es invitada a tocar cuando interviene la selección española de rugby, que siempre les invitan y son los que interpretan el himno nacional. No sé de otras bandas militares que hayan intervenido. Habéis mencionado algo de que no hay amenazas. Sí que hay amenazas, lo que no hay, no se explica, lo que no hay es sensación de amenazas, ¿no? Amenazas sí que hay. El gobierno está muy interesado en que la población restrinja y reduzca el consumo de electricidad porque hay una amenaza y lo explica perfectamente. Y está explicando constantemente de que hay que reducirlo. Pues bueno, pues habría que explicar el resto de amenazas por las que interesaría tener unas Fuerzas Armadas lo más operativas posibles. Y bueno, pues no sé, ya se nos ha acabado el tiempo. Os agradezco mucho los comentarios y bueno, pues seguiremos planteando temas de debate en este sentido. Gracias. Muchísimas gracias, mi general. Hay importante la función que pueden hacer las asociaciones de veteranos en esa propaganda de la institución militar. Primero, Claro. porque tienen emocionalmente están próximos a la Fuerza Armada, y segundo, porque tiene gente con conocimiento de causa para hablar de la Fuerza Armada. Muy bien. Magnífico, estamos todos de acuerdo. La intervención de los veteranos de las Fuerzas Armadas cada vez más necesaria en expresar esa voz de los de las Fuerzas Armadas. Así que magnífica ponencia, magnífica intervención. Bueno, queridos oyentes, ya no he oído el nivel de la sesión de hoy. Por favor, compartan los vídeos, los podcasts, difundan la Pica en Flandes entre todos sus compañeros de armas. Muchísimas gracias y muy buenas noches.